Bueno, míster, me imagino que decepcionado con el resultado final, ¿no? Sí, la verdad que sí, veníamos aquí con la idea de competir, de intentar ganar los 3 puntos y no hemos sido capaces. Nos han hecho mucho daño el primer gol tan temprano y luego el segundo, que han sido 2 errores puntuales nuestros. Hemos querido, durante la primera parte y la segunda parte, hasta cambiando la estructura del equipo, intentar ir por el partido, pero no hemos sido capaces hoy, la verdad. Los compañeros de Diario de Pontevedra nos preguntan que durante toda la semana había apelado a la intensidad para ganar en el Coruxo, y cómo se explica que en el primer minuto se conceda ya un gol. Bueno, porque ha sido, repito, en el fútbol a veces hay errores puntuales. Ha habido 2 situaciones de despejas que hemos tenido que despejar bien, hemos sido capaces con 2 rebotes, nos han ganado el segundo balón y nos ha matado en la primera. Y la segunda y el segundo gol, pues ha sido un balón que tiene Cruz, que quiere desplazar, le ha salido mal, ha golpeado mal, nos ha salido un contragolpe. Churre ha interpretado que tenía que anticipar, no debería haber interpretado, como bien sabe él, y nos ha metido el segundo gol. A partir de ahí nosotros hemos querido hacerle daños a través de hacer jugar juego directo, juego por fuera. La verdad es que hemos tenido alguna, pero no somos capaces de materializarlas. Preguntan también por qué el equipo no se ha sentido cómodo nunca en el campo de Obao. Bueno, porque al final vamos a lo mismo, te meten un gol en el minuto 1, las ansias de ir a por el partido han provocado un error, nos ha metido el segundo y evidentemente en la segunda parte con un 2-0, tú si quieres llevarte los 3 puntos tienes que ir al ataque, tienes que ir a por ellos, y pues son las cosas por circunstancias, por muchas cosas, pues no nos han salido. ¿Qué supone esta derrota de cara a afrontar un mes de parón de liga hasta el regreso? Bueno, las derrotas son parte del fútbol, nosotros tenemos que ser reflexivos, hay que observar el partido otra vez, 1, 2, 3 veces las veces que haga falta, intentar que no se van a cometer ese tipo de errores y a partir de ahí pues trabajar, no queda otra. Pontevedra Viva pregunta si hay explicación para las facilidades en defensa y la falta de ideas en ataque. Bueno, yo no creo que durante la primera parte hubiera falta de ideas. Todo un equipo que se te replega en bloque bajo con un campo pesado y por momentos bastante recharcados, pues hemos intentado de jugar por fuera, como en bastantes situaciones hemos sido capaces. Sí que es verdad que en alguna situación puntual pues hemos fallado por errores puntuales, pero bueno, tampoco hay que ser alarmista. Ya por último, Asencia Deportiva Galega nos pregunta si hay alguna clave para el desenlace final del partido. ¿Alguna clave? Bueno, pues ellos nos han hecho mucho daño en el primer gol y evidentemente cuando mejor estábamos nosotros han sido capaces de meter el segundo en un puntual, y es muy complicado remontar un partido 2-0 en la primera media hora. Evidentemente, con los cambios de jugar con 3 centrales, cambiar a las 2 bandas, se buscaba darle la vuelta al marcador, ¿no? Claro, evidentemente, si vas perdiendo un partido 2-0, tienes que modificar estructura, tienes que modificar comportamientos. Por ciertos momentos hemos sido capaces, sobre todo pues el tramo más final, pero aún así en otra transición que ha cogido Rivera, pues nos ha hecho el tercero, evidentemente. Sabíamos que jugando con 3 centrales yendo al ataque, pues tendríamos problemas atrás en alguna contra. ¿Esperaba un Coruxo presionando tan arriba? No creo que haya presionado tan arriba tampoco. Ellos se han encontrado porque nosotros tampoco iniciamos en corto. Sí que es verdad que se han encontrado con un gol muy tempranero y un gol a la media hora de dos errores puntuales nuestros, y prácticamente todo el partido nos han estado esperando en bloque bajo. Nosotros hemos intentado tanto el juego directo como juego combinativo, sobre todo por fuera, en muchas facetas del juego, y hoy pues no nos han salido las cosas como deberían salir. Muchas gracias y suerte. Nada. Bueno, Michel, ni en los mejores sueños, ¿no? Minuto 15, 2-0, el partido se planteaba muy bien, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que la entrada al partido creo que fue muy buena en cuanto a intensidad, a saber lo que tocaba de hacer hoy, y cuando va acompañado de goles, pues bueno, no puedes pedir más, ¿no? Por otra parte, pues bueno, también ya era hora que tuviéramos un inicio así, porque, repito, yo creo que la semana pasada en Ferrol, que no estuvimos a la altura del partido, pues bueno, todos creo que estamos de acuerdo que el equipo estaba haciendo
más méritos de los puntos que llevaba, y hoy contra un equipo de primer nivel de este subgrupo, con jugadores de un nivel extraordinario, pues fuimos capaces de minimizarlos y de imponernos a ellos. Es evidente que marcar un gol en el minuto 1 para muchas cosas cambia el planteamiento del partido, ¿no? Sí, bueno, aunque yo creo que había parámetros de este partido que de alguna manera estaban por encima del resultado, sobre todo sabíamos que era muy importante hoy que el Pontevedra no tuviera espacio para correr. Después la defensa de ese primer balón con Rufo, que es un jugador que se impone casi siempre en esas acciones, y que hoy nuestros centrales, la gente que jugó por delante, creo que estuvieron extraordinarios. Bueno, creo que eran parámetros que se iban a cumplir, sea cual fuera el resultado. Introdujiste cambios en el 11 inicial, alguno por líneas, y la verdad es que el equipo ganó presencia, ¿no? Bueno, cuando las cosas, aquí tenemos 21 jugadores, creo que todos van a ser importantes, ya lo están siendo en lo que va de liga y en lo que queda, y bueno, buscas cambios, buscas pues un poco también en función del rival que tienes enfrente, pues un poco intentar contrarrestar, imponerte, y bueno, fue la idea de los cambios de hoy. Michel, visto desde fuera, hoy es el partido donde da la impresión de que no es que el Pontevedra haya jugado un mal partido, es que el Coruxo no dejó que el Pontevedra jugara bien. Totalmente. A ver, ahí, lo primero, que es el primer partido que pierden, eso ya por delante, y a partir de ahí, pues bueno, cuando eres capaz de ganar 3-0, tuvimos ahí un momento en el segundo tiempo que ellos metieron mucha gente por delante del balón, pero fuimos capaces de ajustarnos y fuimos capaces de incluso de generar alguna ocasión más, además del gol. Bueno, yo hoy, con lo que teníamos enfrente, con la trayectoria de ellos, creo que es mérito del Coruxo, ¿no? Totalmente. Qué victoria más importante para llegar a las vacaciones con una sonrisa en el rostro, ¿no? Sí, bueno, importante, necesaria. El equipo, todos nos exigimos que hoy era una final, y las finales pues no son fáciles de jugar, y hoy el equipo creo que dio más del 100%, y tenemos que estar todos muy orgullosos. Además, cargados de moral para el partido de Copa del miércoles, que puede ser un premio. Sí, un premio, y tenemos que de alguna manera buscar ese equilibrio entre intentar disfrutarlo con intentar competir, y creo que llegamos de la mejor manera. Michel, ¿no es demasiado largo ahora estar un mes sin competición oficial? Sí, la verdad que bueno, es todo muy extraño. Este mes te obliga a replantear situaciones que tenemos que a nivel sobre todo físico controlar para que la vuelta pues podamos volver de la mejor manera. Michel, los compañeros de Asencia Deportiva Galega nos hacen dos preguntas. Una, que ¿cómo viste al Pontevedra? Bueno, creo que el Pontevedra, un poco lo que estaba contestando ahora, ¿no? Creo que lo primero, que es un equipo que del medio para adelante, si no el mejor, es de los mejores de la categoría. Y bueno, lo que hablaba, yo hoy le doy mérito a mi equipo, porque jugadores como Oyer, como Rufo, como Jorge, como Alex González, pues fuimos capaces de minimizarlos, y bueno, hasta ahora creo que en casi todos los partidos lograron imponerse. Hoy no, entonces quiero darle mérito a mi equipo. Y una segunda pregunta, si a pesar del partido de hoy consideras al Pontevedra como un serio candidato al ascenso. Sí, totalmente. Tiene potencial, creo que es una plantilla muy bien pensada, que es un equipo que tiene atrás contundencia, y del medio para adelante calidad, y sobre todo velocidad, y bueno, creo
creo que va a estar entre los 3 primeros, diría que casi seguro. Michel, muchas gracias y enhorabuena por esta victoria. Vale, gracias a ti.